buenas, soy Guillermo Blafio y hoy os traigo un vídeo donde vamos a hablar de cómo sanar a través de las vidas pasadas. Y al final, bueno, será una serie de vídeos y al final tendremos una pequeña demostración de cómo se hace una hipnosis grupal, ¿vale? Iré tocando a algunas personas y esas personas pues me irán diciendo lo que están viviendo en ese momento. Va a ser cortita porque tampoco teníamos mucho tiempo, entonces con el tiempo que teníamos pues hicimos esa pequeña demostración para que se viera cómo es una sesión de hipnosis en grupo. Muy breve, pero iremos hablando como ya digo, de cómo sanar a través de las vidas pasadas, de las emociones, de los traumas que se tienen, los bloqueos, los miedos, las fobias, todas esas cositas, y las iremos viendo a medida que se vayan publicando esta serie de vídeos, que van a ser, creo que va a llegar entre 2, 3, van a ser, y bueno, espero os guste estos vídeos, y que lo hago con una maestra de Reiki, que es la que me invitó a ir, porque iban a hablar precisamente de vidas pasadas. Entonces, bueno, pues acepté y allí estoy, ¿no? Con esa gran maestra de Reiki y mejor persona. Venga, hasta luego. Bueno, el tema es denso. Tengo aquí a la ayuda del maestro en muchos temas. Él es también maestro de Reiki, con lo cual también sabe del tema de qué va. Y bueno, no solo las terapias de vidas pasadas, a mí me hicieron una hace ya mucho tiempo, y no solo las terapias de vidas pasadas es un tema que, bueno, que no ha salido antes porque no tenía que salir. De hecho, en el manual del segundo nivel podéis ver que hay un trocito que viene puesto de vidas pasadas, pero no está explicado cómo tiene que ser. ¿El porqué de este tema hoy? Bueno, pues que vinieron dos temas para hacer aquí en clase de crecimiento personal, y uno era la ley del espejo y otro era de vidas pasadas. Yo he ido recopilando información, aparte de lo que yo he podido experimentar. Y bueno, espero que la clase os guste y que aquí mi amigo Guillermo, si me tiene que interrumpir o corregir, sin problema ninguno. Bueno, hay muchas personas que creen en la reencarnación y que la vida que tenemos en este momento sobre el planeta es solo una experiencia entre muchas otras lecciones. Me pasa, voy a bajar la música. Vamos a bajar la música. ¿Están así eso ya? Sí. La vamos a quitar. Listo. En cada experiencia hay pruebas y dificultades que debemos recorrer. Podríamos decir la frase de poner ganarse la felicidad eterna. Redimir los errores y recuperar la pureza. Muchas filosofías orientales ven en cada vida como la posibilidad de equilibrar la balanza, llevadas a cabo de todas las acciones buenas y malas durante numerosas vidas en la Tierra. Las emociones procedentes de vidas pasadas pueden tener una influencia de forma sutil sobre la vida actual. Los miedos y obsesiones que no tienen una explicación aparente pueden tener sus raíces en una experiencia anterior en el plano terrenal. A ciencia cierta, sabemos que con la herramienta que nos proporciona el Reiki se puede pedir perdón, sanar el mal causado y pedir transmutar los elementos perturbadores para que no afecten nuestra vida actual. Adelante. A lo ancho y largo del camino he podido comprender qué ocurrió un cierto día en mi vida y por qué ocurrió, ya que fue un día como otro cualquiera, de cómo comenzó, pero no de cómo terminó.
Cuando hablamos de vidas pasadas lo hacemos como si en un principio esto fuera algo que no nos acontece en nuestro presente y sin embargo está ligado estrechamente por vínculos o lazos de subconsciente al consciente. Nos habréis podido escuchar muchas veces que hemos pasado un momento en este presente como de haberlo vivido ya. Realmente todos tenemos vidas pasadas, pero nuestra mente consciente no deja de traspasar esa barrera del subconsciente. Lo primero es entender por qué hablamos de vidas pasadas y si las vidas pasadas existen, por qué una vida pasada nos puede estar afectando en esta vida, en nuestro presente. ¿Qué tiene que ver algo? ¿Qué tiene que ver que algo que ocurrió en otra época, no importa cuándo haya sido, si hace 500 años, o 2000 años, o 2500 años, etcétera? Y nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con mi vida actual? Y eso es la cuestión básica, porque algo que ocurrió en otra vida y en otro cuerpo, si eso es así, ¿por qué me está afectando en esta vida actual? ¿Y por qué tenemos que recurrir a este tipo de terapias o de trabajo? Lo primero que tenemos que comprender o saber es que para el alma el tiempo no existe. Y esta es la clave de todo en realidad. Cualquier cosa que desde nuestro punto de vista del cuerpo físico haya ocurrido hace 100 años, 500 años o hace 10.000 años, para el alma es como si recién acabase de ocurrir. Y hasta es posible que todavía esté ocurriendo. Lo que desde nuestro punto de vista del cuerpo físico nos parece algo lejano y remoto, desde el punto de vista del alma no es así. Esto acaba de ocurrir, porque en la dimensión del alma el tiempo transcurre de otra manera. El tiempo es algo que hemos inventado nosotros, o mejor dicho, la medición del tiempo, que en realidad es una idea engañosa. Porque, ¿qué es lo que medimos realmente? Cuando decimos o medimos el tiempo, cuando el reloj medimos los segundos, minutos u horas, ¿qué es lo que estamos midiendo? Porque nadie pudo atrapar en sus manos un segundo, nunca, o poner un segundo debajo de un microscopio para examinarlo, ¿no? Todos sabemos que el tiempo es el que tenemos. Y realmente el tiempo es el que nosotros le ponemos al reloj. No podemos medirlo, no podemos pesarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de minutos, segundos, horas o días. El universo, cuando hablamos del universo, el tiempo no existe. Nosotros hemos acordado una convención de acuerdo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, para manejarlo con las cosas de la vida cotidiana. Es un elemento práctico, pero un año en la Tierra no es igual que un año en Júpiter. Por ejemplo, porque el año jupiteriano equivale a más o menos 11 años terrestres. Un año en Júpiter es como si hubieran pasado 11 años terrestres. Entonces la dimensión del tiempo sería completamente diferente al que experimentamos aquí en la Tierra. De modo que esta idea del tiempo o de los años nos engaña porque creemos que las cosas son así. Por ejemplo, cuando decimos que el sol sale por el este, ¿el sol sale por el este? Exacto. Estamos de acuerdo con esto. El sol está quieto, quien se mueve es la Tierra. Por lo tanto, nosotros tenemos una creencia o una idea de que el sol sale por el este y se va por el oeste, cuando realmente somos nosotros los que giramos alrededor del sol. El sol no sale por ningún lado, porque el sol está fijo, quieto en relación a la Tierra. Somos nosotros que nos movemos en relación al sol y tenemos esta percepción de que el sol sale por el este
cuando en realidad somos nosotros los que nos movemos. Pero sin embargo, hemos aceptado que eso es así. Ya lo hemos aceptado, lo hemos integrado, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a esta forma o a la idea del tiempo. El tiempo en realidad es una experiencia de la materia, una experiencia del cuerpo físico. Si permaneciéramos siempre jóvenes, sería que el tiempo no pasaría por nosotros, ¿no? Y de hecho, cuando nosotros recordamos situaciones o acontecimientos de nuestra infancia, aunque haya pasado 50 o 60 años, parece que fue ayer, ¿no? Porque recordamos nuestra vida de infancia y parece que ha sido ayer. Y ya han pasado 50 o 60 años. Las vivencias están allí como si hubieran ocurrido. Y me he extendido un poco en esto para que comprendamos desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de las vivencias del alma, que el tiempo no existe. ¿Pero esto qué significa? Que si hablamos de algo que ocurrió desde nuestro punto de vista del cuerpo hace 10.000 años atrás, para el alma recién acaba de ocurrir y no es algo inalcanzable, es algo que se está viviendo todavía en nosotros. El segundo concepto para entender lo que sucede a nivel del alma, digamos. Un inciso. Con Jesús. Gracias. Es que era para que ya estornudara. Muy bien. A ver, con el tema de lo que está diciendo que el tiempo no existe, nosotros estamos continuamente viajando en el tiempo, ¿vale? No como creemos, como salen en las películas, ¿no? Que retrocedemos con una máquina, no. A ver, cada vez que recordamos algo que ocurrió en el pasado, estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque para el cerebro, en realidad, él no distingue la realidad de la ficción del pasado, del futuro, del presente. Para el cerebro, todo pasa en el presente. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos Reiki y mandamos energía a distancia, también lo podemos hacer en el tiempo, ¿vale? Una situación que pasó, por ejemplo, hace 5 años, una discusión, nosotros podemos mandar energía a esa situación, no la va a solucionar, pero sí va a llegar esa energía y a esa persona que discutió con nosotros, sí le va a cambiar un pelín el carácter, a lo mejor sobre nosotros, ¿vale? Entonces se puede suavizar esa discusión que hubo, ¿vale? Y con el tiempo, si eso lo vamos haciendo mucho avanzado en el tiempo, pues quién sabe si un día esa persona se acerca a nosotros y dice: hola, vamos a empezar de nuevo, ¿vale? Que por lo que sea esa energía le va llegando y se va suavizando. Ese tema en concreto lo va... muchas veces cuando a lo mejor hemos discutido con alguien, pues a lo mejor después con el tiempo dice: pues mira, yo ya ni me acuerdo el por qué discutimos. Pues puede ser precisamente porque estamos a lo mejor pensando en eso, queremos retomar esa amistad de nuevo, o con un familiar, y como estamos pensando en eso, con esa intención ya estamos mandando energía, ¿vale? Y ahí es ese retroceso que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, luego hay más cosas, pero sí. Es mandar la energía al pasado. El pasado no lo podemos cambiar, para sanar nuestro presente, para tener un futuro mejor. Mira, con respecto a eso, si vemos que vamos a tener una situación en el futuro, también podemos mandar esa energía a ese momento concreto para que suavice el choque, ¿vale? El segundo concepto para entender lo que sucede a nivel del alma con las experiencias traumáticas es cuando una experiencia es terriblemente insoportable y dolorosa. No podemos hacer todo lo que se necesita hacer y sentir en ese momento para terminar con esa experiencia. Por ejemplo, si de pronto nuestros padres nos castigaron violentamente en nuestra infancia, o si tuvimos un trauma en nuestra infancia, eso todavía no está superado. Nosotros creemos que lo hemos superado, pero lo que hemos hecho es sobrevivir a esa experiencia. Pero no pudimos experimentar
todo lo que estaba sucediendo en ese momento, porque era demasiado doloroso. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una experiencia no se puede ser resuelta emocionalmente y sensorialmente, se produce un atrapamiento de la conciencia. Hay una parte de nosotros, de nuestra conciencia, que queda atrapada en esa experiencia. Y como no existe el tiempo, la experiencia continúa en nosotros. Pueden pasar 50 o 60 años, pero sigue habiendo esa experiencia en nosotros. Hay una parte de nosotros que todavía está atrapado allí. La conciencia está atrapada, y cuando la conciencia está atrapada, es como si nos fragmentáramos. Una parte sigue adelante con la vida, pero la otra se queda en ese momento. De modo que si experimentamos una experiencia traumática en la infancia que no pudimos resolver, hay una parte de nosotros que sigue allí. Hoy tengo 50, 60 años, los que sean, pero hay una parte de mí que sigue siendo un niño, y por eso a veces hay situaciones en las cuales reaccionamos de forma inmadura. No porque reaccionemos nosotros, sino el que reacciona es nuestro niño interior. El niño que todavía está atrapado en esa experiencia dolorosa. Esto puede ocurrir en la infancia, puede ocurrir en el momento del nacimiento, puede ocurrir durante la vida intrauterina y puede ocurrir en todas las vidas pasadas. En vidas pasadas todavía es más evidente, porque la mayoría de las experiencias traumáticas que ocurren en esto mismo terminan con la muerte en ese cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo se muere, pero la experiencia continúa. Ya hemos dicho aquí que cuando el cuerpo se muere, el alma sale y sigue su camino de evolución. Pero, y como no existe el tiempo, hay una parte de nosotros que todavía está atrapada en esa experiencia. Y de esa experiencia en la cual estamos atrapados provienen los síntomas que experimentamos en la vida actual. Por eso es que de las experiencias de vidas pasadas pueden estar perturbando o complicando la vida presente, porque el alma no muere nunca. Se muere el cuerpo físico. El alma sigue, y el alma se lleva con ella las experiencias, las sensaciones, las emociones que no pudimos resolver, pero que a nivel del alma son energía. Entonces, cuando volvemos a reencarnarnos en un cuerpo nuevo o en un cuerpo diferente, el cuerpo se hizo en esta nueva vida, pero el alma no. El alma trae consigo las experiencias no resueltas, y entonces comenzamos a experimentar en esta vida sensaciones, emociones, y tenemos reacciones que no pertenecen al marco actual, sino que vienen de la parte del alma que quedó atrapada en la experiencia que no se pudo resolver. Un inciso. La situación que pasara en esa otra vida, si no la hemos sanado, si no la hemos reparado, al venir a esta, se nos van a dar situaciones similares a las que nos pasaban en esa otra vida, precisamente para que sanemos todo eso, aunque no nos acordemos con este cerebro físico, ¿vale? Como ella dice, todo se queda grabado en nuestro alma o espíritu, ¿vale? Que es lo mismo. Mira, yo iba a decir, mira, ya tenemos aquí un espíritu. Suelen venir. Sí, suelen. De hecho, aquí hay un montón ahora. Sí, miraros a la derecha, a la izquierda. Miraros. Estáis viendo a un espíritu ahí sentado, hay otro. Claro. Claro, y el que nos acompaña. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo que no hayamos sanado en esa otra vida, o incluso la que nos sanemos en esta y llegamos a morir, como ahí dice que tardemos 50, 60 años, si nos morimos y no hemos solucionado lo que sea, irá para la siguiente. Esas asignaturas se quedan ahí, pendientes. Y si tenemos que repetir cursos, pues vamos a repetir cursos. Para la próxima persona que nazca. Claro, cuando nosotros reencarnemos, sea en la misma familia o en otra.
¿vale? Da igual. Porque podemos nacer, a lo mejor, estamos aquí en España, en Málaga, pues nos podemos reencarnar en alguien en América o en China, ¿vale? Entonces, sí, pero es que esto es abrir un melón y salir. Ya. Es que, a ver, lo voy a resumir. Nosotros tenemos un grupo de almas, ¿vale? Que siempre somos los mismos los que venimos. Hay veces que viene todo el grupo, otras veces viene parte del grupo. Entonces, a lo mejor el grupo, tú dices, yo quiero aprender el rencor o a sanar el rencor, ¿vale? Quiero aprender a perdonar, a ese amor incondicional. Pero el grupo en ese momento no me puede ayudar a aprender todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues hay otro grupo que sí me lo puede enseñar. Y a lo mejor está en Rusia, o en China, o en América. Entonces, ¿qué ocurre? Nacemos allí. Pero luego, una vez que hemos aprendido eso, si es que lo hemos aprendido, llegará un momento en que yo a lo mejor vuelva y venga aquí a España por trabajo, por ejemplo, y me reencuentre con mi grupo de almas. Y ahora, pues, con todo eso que yo he aprendido de donde vengo, empiezo la relación con todas esas almas que ya están encarnadas, precisamente para seguir evolucionando. Y a lo mejor, pues, mezclado con lo que hemos aprendido en nuestro lugar de nacimiento, más lo que seguimos aprendiendo con nuestro grupo de almas, pues vamos sanando cosas, ¿vale? Guillermo, Rosa mucho, por ejemplo, que pueden surgir traumas del vientre de la madre. O sea, ¿de qué manera? Porque cuando estamos en el vientre de la madre, el cerebro va captando todo lo que siente la madre. Entonces, todos esos sentimientos que tiene la madre se los traspasa al niño o la niña. ¿Serían adquiridos, no? Sí, hasta más o menos, depende del niño, depende de su madurez, entre los 7 y 9 años va a estar influenciado por la madre. Todo lo que la madre esté haciendo o sintiendo, el niño lo va a captar y lo va a percibir, y él se va a mover por el mundo conforme a las emociones de su madre, incluso antes del nacimiento. Ten en cuenta que el espíritu, antes de encarnar, baja y está dándole vueltas a la familia, a su madre, a su padre, a sus hermanos, y va viendo también lo que va a ocurrir. Si está preparado, seguirá adelante, y si no se ve preparado, se volverá para atrás, que pueden ser esos abortos espontáneos, ¿vale? Pero antes del nacimiento, él ya está pegado a su madre, ya está sintiendo, sabiendo, y cuando está dentro de su madre, lo está captando todo, absolutamente todo. Si la madre es maltratada, si no quiere ese niño, todo eso también. Si ese niño al final sigue adelante y la madre no lo quería tener, ahí se va a producir, sin que lo sepa ese niño, cuando vaya creciendo, va a tener un rechazo hacia su madre. Pero es porque la madre no quería tenerlo, quería abortarlo. O su padre, que también lo capta. Entonces, si su padre, por lo que sea, le dice a la madre, no, vamos y abortamos, y a lo mejor la madre no quiere, o a lo mejor cuando nazca el niño, el rechazo va a ser contra el padre. Incluso el maltrato a una madre, estando embarazada, el niño capta ese maltrato a la madre y puede tener un rechazo hacia el padre una vez nacido. Exacto. Porque son emociones, y todo lo que es la emoción lo capta el niño. Bueno, siguiendo con el hilo, un ejemplo práctico de años atrás, uno de los más comunes, por ejemplo, es una muerte en la horca, una muerte en la hoguera o una muerte en la tortura en la Edad Media. Entonces, imaginaos, ¿no? Una persona que está tumbada, os voy a poner un ejemplo bastante duro, pero lo que quiero es que visualicéis a la persona para que después veamos el ejemplo completo, ¿vale? Entonces, imaginaos a una persona que está tumbada en el potro de tormenta, ¿no? de tormento, o en una mazmorra en la Edad Media. La persona está a merced de sus verdugos, atada de pies y manos, y el verdugo comienza su trabajo.
estirando las articulaciones con instrumentos punzantes. Solo imaginaros a esta persona indefensa, impotente, sola, abandonada, viviendo una injusticia, al mismo tiempo la angustia, el pánico, el dolor físico, el dolor psíquico, la rabia, la furia, el deseo de venganza, la angustia de estar pensando en su familia, y mientras tanto están pasando todas estas cosas en el cuerpo físico. Están estirando los músculos, le empieza a doler los tendones, las articulaciones, se separan las vértebras, los órganos internos están sufriendo. Todo eso es una persona que está, imaginaos, ¿no? En la Edad Media, hemos visto aquí muchas películas de Edad Media, ¿no? Vamos, ¿y ese ejemplo lo has buscado en algún lado o te lo han dicho? 50-50. Es que estás describiendo mi muerte. Oh, su por Dios. A mí me mató la Inquisición así, de esa manera. Ah, por cierto, las vidas pasadas se pueden ver, se pueden recordar, pero siempre y cuando tus guías vean que tú estás preparado para percibir todo eso. Y eso me ocurrió a mí. Entonces, mientras tanto el verdugo o el inquisidor sigue haciendo preguntas, ¿no? Y no puede ser consciente de todo lo que le está pasando. Mientras está pasando todo esto, él no puede sentir y ser consciente de lo que está sintiendo ni el hígado ni el dedo gordo del pie, porque ahora mismo él está tumbado, sufriendo y siendo maltratado, pues muy mal, ¿no? Porque mi pensamiento ya está en otra cosa. Estoy tratando de sobrevivir o de no hablar o de aguantar el dolor, y en medio de esta agonía, de pronto el cuerpo se muere. Está sufriendo, le están haciendo muchísimo daño y el cuerpo se muere. El cuerpo tiene una resistencia y se muere. Pero el alma todavía sigue esa experiencia. Porque hasta es posible de que el alma no se dé cuenta que el cuerpo murió. Porque cuando muere el cuerpo sin haber podido experimentar el alma, haber hecho consciente todo lo que estaba sucediendo en ese momento y el tiempo no existe, la tortura que ocurrió hace 1000 años, en el alma todavía hay una parte de nuestra conciencia que todavía está atrapada en esa experiencia. Y hay una parte de nosotros que todavía está agonizando en esa tortura, y hoy estoy aquí y estoy en otro cuerpo. Es lo que ha dicho él, nos reencarnamos y podemos llevarnos la experiencia a otro cuerpo distinto. De hecho, se llaman fractales. Exacto. Aquí tengo que hacer un inciso. Aunque digo fractales y digo que son partes de nuestra alma, en realidad lo que a nosotros nos dicen los espíritus de luz, los seres elevados, es que el alma no se fragmenta. Simplemente tiene proyecciones. Es una misma alma que se proyecta, digamos, a la redonda, en círculo, y todas esas proyecciones son las que van teniendo esas diferentes vidas, aunque luego cada una de esas proyecciones que está viviendo cada una de nuestras vidas en ese aprendizaje, pues adopta su propia personalidad, aunque sigue siendo la misma alma, porque el alma no se puede fragmentar, no se puede romper en varios trozos, ¿vale? Entonces sería una proyección desde alguien que está, por ejemplo, en el centro, y la proyección sería lo que es a la redonda, ¿vale? Vamos a decirlo así, para que se entienda. Lo que ocurre es que se habla de fractales porque es más sencillo de explicar, de cómo partes de nuestra alma pues están viviendo las diferentes vidas que tenemos, ¿vale? Y bueno, a través del tiempo, bueno, eso es otra. Aunque estemos hablando del pasado, del presente o del futuro, realmente no existen pasado, presente y futuro. Todo va siendo a la misma vez. Esto es complicado de comprender y de explicar,
pero a nosotros nos dicen los espíritus que todas las épocas, todas las vidas que nosotros estamos viviendo, se viven todas al mismo tiempo. Y todas esas experiencias al final se proyectan hacia ese individuo central, ¿vale? Todas las proyecciones que están alrededor, con todas esas experiencias, las van proyectando hacia el centro, que sería esa alma que es la que empieza a coger toda esa sabiduría de nuestro, bueno, la que necesita para su evolución, ¿vale? Para nuestro aprendizaje. Y bueno, yo creo que con esto queda bien explicado, ¿vale? Exacto. Cada vivencia, cada cuerpo, cada alma que se fragmenta realmente son fractales. Y todas esas almas que están ahí en las distintas vidas, podemos hablar con ellos y hacer que todo ese odio y rencor que tiene contra esas personas, incluso aunque se las encuentre aquí en esta vida de nuevo, porque puede ser que a lo mejor a mí cuando me mataron así, yo tuviera mucho rencor contra ese verdugo, contra el cura que me sentenció, a lo mejor con el que me acusó, porque en aquella vida yo era medium, simplemente. Pero claro, en aquella época el hablar con los espíritus era hablar con el diablo. Claro. Entonces, y aunque no tuviera nada que ver con la mediunidad, si yo tenía un problema de lindes con mi vecino, pues mi vecino aprovechaba y decía, ese es brujo. Y sin preguntas, sin nada, me cogían, me torturaban y a lo mejor moría y era inocente, ¿no? Pues eso yo le he tenido durante un tiempo miedo a la mediunidad, miedo a ver espíritu por a ver qué me pueden hacer si yo digo que yo puedo ver espíritu, que es lo que están diciendo ahí. Entonces todo eso hay que sanarlo, y cuando se es consciente lo suyo es sanarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Volveremos con siguientes partes. Espero que os haya gustado y, como siempre os digo, gracias por escuchar.